¿Nos hemos fijado alguna vez en la gran cantidad de barreras de movilidad que nos rodean? Como ciudadanos, cuando nos encontramos con estas barreras, ¿somos conscientes y estamos concienciados de que hay que ayudar a los demás? ¿Cómo se aprende a ofrecerse a ayudar? Eso es tener empatía, ¿no? ¿Se puede enseñar la empatía o es algo que se ha de trabajar desde casa? Cuando entré en docencia no tenía la sensación de poder responder a estas preguntas, pero años de experiencia en un centro que acogía a gran cantidad de alumnos con discapacidad física, sensorial y sobre todo psíquica, y la entrada en el centro de una compañera que era profesional de la materia y que le encantaba experimentar con todo tipo de cosas relacionadas con la inclusión, nos hizo plantear la enseñanza de la educación física desde una perspectiva más sensibilizadora. Pensamos, hay que sacar provecho de los valores que transmite el deporte y la actividad física. Esto nos hizo elaborar un proyecto en el que el deporte y la idea de inclusión y sensibilización estuvieran presentes desde que el alumno entraba en primero de la ESO hasta que salía en bachillerato. De tal manera que se le concienciaba al alumno de que formaba parte de una sociedad que es diversa y que debía de aceptar las diferencias de los compañeros, independientemente de cuáles fueran, con total normalidad. Esta forma de trabajo la denominamos proyecto afín, actividad física, inclusiva y normalizada. Y nos movemos en 4 ámbitos de actuación y les dimos nombre. Empáticos sería, recoge lo que se trabaja en clase de educación física. Sinérgicos recogería las actividades complementarias que hacemos en colaboración con entidades de la zona para potenciar lo que se trabaja en clase. Mediáticos sería la idea de dar difusión al proyecto. De hecho, la charla de hoy está relacionada con la parte mediática. Y dinámicos sería la necesidad de exportar el proyecto para implantarlo en otros centros. ¿Qué es lo que hacemos en clase? Hay que generar empatía, sobre todo en los primeros cursos de la ESO. Hemos de hacer entender al alumno que forma parte de un grupo y, como tal, independientemente de sus características, que deben colaborar entre ellos, pero intentando no forzar los agrupamientos. En la adolescencia, cuando se fuerzan los agrupamientos, corres el peligro de generar rechazo y eso no lo queremos. No modificamos la programación e intentamos realizar las clases desde una perspectiva de diseño universal de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Todos han de participar en la práctica y en algún momento ser protagonistas positivos. Esto se consigue cambiando las dinámicas de interacción entre ellos. Actividades como, o contenidos como el acrosport, los castellers, el baile o los retos físicos cooperativos en los que nadie pierde, es una forma de cambiar esa interacción. Una vez han aceptado la diversidad en el aula, han de vivenciar a través del deporte adaptado las dificultades que atraviesan personas con discapacidad. Y en cursos más avanzados han de reflexionar sobre esas desventajas y potenciamos las barreras de movilidad y de comunicación. Así generamos empatía. Una de las cosas que más valoro de las sesiones de educación física es que un compañero se pueda poner en una silla de ruedas y así comprenden más mi situación. Una cosa es lo que hacemos en clase de educación física y otra cosa es lo que utilizamos para potenciar lo que se hace en clase de educación física. Contactamos con entidades de la zona para ayudarnos mutuamente en la sensibilización. A través de jornadas, talleres y charlas, yo os voy a explicar algunas actuaciones que hacemos. Proponemos muchas más y es fundamental combinar esas actuaciones con otras que no sean tan sensibilizadoras
por dos motivos. Una, para no estigmatizar al centro, y otras para que el alumno tampoco le genere rechazo este tipo de actividades. Así, por ejemplo, en primero de la ESO proponemos una jornada en colaboración con un ciclo formativo de grado superior en la que sus estudiantes hacen de monitores y dinamizan situaciones en las que nuestros alumnos de primero de la ESO se ponen en la piel de personas que tienen alguna discapacidad sensorial o física. Queremos generar en ellos la idea de que aunque tengan alguna limitación, las cosas se pueden hacer. En segundo de la ESO les proponemos una caminata por la montaña que la hemos llamado Marcha de Regularidad. Colaboramos con toda la comunidad educativa, el AMPA, la Cruz Roja, el ayuntamiento, exalumnos, y les proponemos que hagan un circuito regular marcado por nosotros de tal manera que todos pueden ganar, no gana el que llega primero. En tercero de la ESO es donde más peso tiene el deporte adaptado. Al ayuntamiento solicitamos 10 sillas de ruedas y nuestros alumnos de tercero hacen práctica con esas sillas de rueda de tal manera que al principio les gusta, pero luego se dan cuenta de lo duro que puede hacerse el día a día en silla de ruedas. Un técnico de la Federación Catalana de Parálisis Cerebral viene al centro y acompañado de una exdeportista de Boquia, que es como una petanca, hablan sobre la relación entre parálisis cerebral y Boquia. Lo bonito de la jornada es cuando Marta intenta explicar a nuestros alumnos de por qué, con su parálisis cerebral, de por qué dejó de jugar a Boquia, y era porque no tenía nadie que la acompañara. En cuarto de la ESO organizamos una caminata hacia la playa. Inicialmente era una caminata, ahora se ha convertido en una cursa de orientación. Y queremos fomentar en nuestros alumnos la idea de ayuda comunitaria. Están en cuarto de la ESO, entonces les proponemos una colaboración con usuarios de un centro ocupacional y nuestros alumnos hacen de padrinos de acompañamiento de estos alumnos. Primero de bachillerato organizamos con el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu una colaboración en la cual nuestros alumnos de primero de bachillerato compiten en varios deportes mezclados con usuarios de rehabilitación de la salud mental. Uno de los objetivos de la jornada es desestigmatizar el concepto de enfermo mental. Sergio Garrote, reciente campeón paralímpico en las últimas Paralimpiadas de handbike, reflexiona con nuestros alumnos de primero de bachillerato sobre su entrenamiento. Al final salen preguntas, y las preguntas son sobre alimentación, sobre ritmo, sobre descanso. En ningún caso se habla de su lesión. Lo ven más como un referente que como una persona con discapacidad. Y por último, a nuestros alumnos de necesidad específica de atención educativa, organizamos una salida y visitan la Fundación Aspace Cataluña. Comparten vivencias con ellos y lo que queremos es que se den cuenta de que es importante ayudar al que lo necesita. Con esta fórmula de trabajo hemos conseguido que nuestros alumnos vivan con naturalidad, compartan con naturalidad el ver a un compañero con discapacidad y acepten que todos tenemos nuestras capacidades. El tener compañeros con discapacidad me ha ayudado a darme cuenta de la importancia de la necesidad de ayudar a los demás siempre que sea necesario. Además, tengo la sensación que lo que me enseñaron en el proyecto AFIN me ha servido en mi día a día y considero que se tendría que trabajar desde pequeños en las escuelas. Bien, qué bonito. Pero ¿cómo lo pasamos a otro centro? Yo soy Neus, también soy profesora de Educación Física y estoy implementando este proyecto en un centro nuevo. Yo os voy a explicar un poquito cómo lo estoy haciendo. En primer lugar, hay que hacer entender a la dirección del centro, los compañeros, el alumnado y las familias que la forma de trabajo del proyecto AFIN permite reconocer la diversidad del alumnado como una ventaja, como una riqueza, no como una barrera.
A nivel del Departamento de Educación Física, no se trata de sustituir ni de modificar lo que ya se venía haciendo, sino de sumar y demostrar que es sencillo hacerlo. Proponemos cómo elaborar, cómo construir material sensibilizador a partir de adaptar material convencional. Unas gafas de natación con unas pegatinas nos permiten simular la discapacidad visual. Unos embudos hechos con goma espuma permiten jugar un partido de fútbol experimentando los efectos de la reducción del campo visual. Así, con actividades reales, a través de vídeos o imágenes, podemos en el departamento debatir posibilidades de garantizar la participación del alumno. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo un alumno lesionado y los participantes están jugándose al 1, 2, 3, piedra, papel o tijera, si el gol obtenido vale doble. A nivel de dirección, debemos mostrar que la forma de trabajo no puede ser propia de un único ámbito, no puede quedarse aislada, porque todo lo que se genera en esta se puede aprovechar para que otro ámbito crezca. Podrían ser jornadas lúdicas, deportivas, o videoclips, o exposiciones, o trabajo comunitario. Debe ser algo transversal, que impregne la vida de centro, que implique a toda la comunidad educativa, incluso aquí las entidades externas del barrio o del municipio. Esto hará que el proyecto sea sostenible, porque entidades e instituto nos beneficiamos y complementamos mutuamente con un bajo coste o coste cero. Visibilizarlo también va a ser importante y para eso ya contamos hoy en día con las páginas web, con las redes sociales, con la radio local. Lo que es fundamental es que la implicación de la dirección y de los equipos docentes sea tal que dé coherencia al conjunto de actuaciones del proyecto. De esta forma se va creando un engranaje que puede repetirse año tras año y generar una estructura mayor. Recomendamos vivamente que en todos los grupos en los que hay alumnos con necesidades de apoyo educativo sean 2 profesores en el aula. A nivel de familias, nuestro papel es tranquilizarlas. Uno de los miedos de padres y madres cuando hay alumnos con discapacidad en el aula es que su presencia ralentice el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Abordar la empatía y abordar la sensibilidad no quita que se trabaje correctamente la asignatura ni que se descuiden contenidos importantes, pero sí, en cambio, estamos haciendo más accesible la actividad física y fomentando un aprendizaje social. Con los alumnos, imprescindible generar confianza y cohesión. Son requisitos previos para todo lo demás. Para eso necesitan conocerse, reconocer sus puntos fuertes y tolerar las diferencias. Y a lo largo del curso veremos que poco a poco el número de interacciones entre los alumnos es más numerosa y más variada. ¿Y esto? ¿Qué os parece esto? Profe, ¿cómo quiere que nos guste su asignatura? Si a usted no le gustamos nosotros. Cuando tratamos con el alumno, debemos mostrar que confiamos en él y en su proceso de progreso, en su capacidad de progreso. Orientar las reflexiones hacia sus logros, hacia aquello que ha sido positivo. La crítica, plantearla como ideas, nuevas ideas que pueden ayudarlos a mejorar lo que ya se ha realizado. Y sobre todo, que nuestra mirada refleje confianza y empatía. ¿Queremos que nuestros alumnos sean empáticos con nosotros? Pues nosotros hemos de serlo con ellos. Queremos que los alumnos y alumnas sean empáticos entre ellos. Pues hemos de enseñarles a aceptar sus diferencias, a valorar sus capacidades y a tolerar sus limitaciones. Muchas gracias.